más trascendente, narcotraficantes. ¿Por qué? Porque primeramente, te voy a responder porque en su momento, apegado a la teoría marxista, yo me incliné en cuestión económica. Para eso estudié y para eso me hice bueno y para eso batallé. Entonces aquí me voy a entrar. Porque comprendí cuando empecé que la pena no sé, que la justicia no existe, que la justicia es de otro plano, que aquí es jugar la parte, que aquí es acomodar lo imperfecto a mi conveniencia, y de eso voy a vivir, pues tengo que empezar a atorarle en distintas conductas. Y de una manera irresponsable, pero que ante mi presencia, ante los elementos que tenía, había como probar que era inocente. Lo logré en unas ocasiones, en otras no, pero ética profesional. Nunca representé a una persona que me dijo, sí, ¿sabe qué? Y esta acción, siempre inocentes, y aquí están los elementos. Todo el mundo decía que era culpable, que todo el mundo lo conocía, pero no entienden que la Constitución dice que en materia penal la simple analogía o la mayoría de razón no es suficiente para condenar a una persona. ¿Ok? Usted puede cometer un fraude y luego hay 100 fraudes más, no por eso significa que usted haya cometido los otros. ¿Me explico? Entonces, lo van a ir entendiendo poco a poco, pero sí. Entonces ese sería como un ejemplo de que usted era un individuo y pasó, por ayudarle a esa persona pasó a ser un individuo. No, eso es aparte, porque yo cuando pasé para acá fue por curiosidad, porque me dejé bueno, que yo voy a representar a esa persona. Ajá. Por ayudarle a esa persona, ya cambiaría a ser individuo. Yo sé que está haciendo algo malo, pero... ok. Eso ya es muy personal, o sea, en mi caso, ahorita yo, en este momento, en estas circunstancias, durante estas 24 horas, ya no, pero anteriormente, sí, sin pensarlo, mientras hubiera dinero de por medio. Al cabo, oiga, pero es que violó a una niña, tengo elementos con que poder llevar una representación, ese es mi trabajo, ¿no? Ya la justicia adivina a ver qué hace con él, ¿verdad? Y también conmigo, ¿verdad? En su momento entonces, es decisión que yo tuve que tomar, pero fueron decisiones, para que me entiendas, inconscientes. O sea, tenía conciencia, pero las hice inconsciente por una situación, un periodo que yo tuve de vida muy marcado, que bajo la influencia de las drogas, todo eso, me llevó a no carburar, a asumir, pues, nada más ver si podía y qué iba a obtener, sin importar la conciencia moral, la cuestión moral. Y ese es el antecedente que me queda, que si me arrepiento, sí, pero hecho está. Sin embargo, te contesto, antes se decía, ahora no. Sigo ejerciendo, sigo tomando asuntos donde sí creo yo que vale la pena darle la oportunidad, pero cuando veo que es alguien que de plano va a afectar a la sociedad, simplemente no puedo, no tengo mucho trabajo, voy con otra persona. En mi caso particular, ya si fuera defensor público, pues no, esto ni siquiera lo puedo hablar porque tengo que asumir, tomar la representación de quien me cae. Esa es una de las cuestiones que tiene que entender el defensor público, que sea el asunto que sea, la controversia que sea, la tiene que representar si el imputado no tiene un defensor particular. Poco a poco, compañeros, vamos a ir entendiendo. Ahorita entró la cuestión del derecho penal, con la cuestión de las conductas, de cómo brincar una de otra, pero lo importante, no perdamos la esencia de este tema ya para cerrarlo. En una etapa inicial, lógicamente, yo no tengo injerencia o decisión de lo que me toca. Eso no depende de mí. Ya cuando lo vivo y empiezo a despertar la conciencia, de ahí en adelante, las decisiones que tome son las que me van a abrir puertas o cerrar puertas en la sociedad. ¿Qué tipo de individuo soy? Esa es la respuesta para determinar si una persona psicológicamente o emocionalmente está perturbada o afectada y tiende a dañar la sociedad. ¿Por qué creen ustedes que cuando un juez va a sentenciar a un imputado o valorar si le puede dar un criterio de oportunidad, porque siempre dentro de los requisitos es checar sus antecedentes? Por lo mismo, para comprender la esencia de su personalidad. ¿Me explico?
A eso se debe, para saber si es alguien en potencia que ya sabe tomar decisiones, pero se está apegando a irse por el lado incorrecto o comete por error como todo humano y debe pagar las consecuencias y una nueva oportunidad. ¿Sí? Todo eso tiene que ver en la toma de decisiones de las autoridades jurisdiccionales. La conducta, los antecedentes, el estilo incluso socioeconómico, los valores, para determinar el tipo de persona que es. No por el dinero, sino por la formación y sus acciones. Y las formaciones y las acciones son decisiones ya tomadas personalmente con una conciencia despierta. ¿Cierto o no? Eso es el proceso de socialización. ¿Dudas? Les voy a encargar de tarea, si me grabaron, que repitan toda esta explicación, se la comparten por favor, para que analicen muy bien todo lo que estoy explicando. Yo estaba seguro que se iba a presentar esta inquietud, sobre todo quienes lo manifiestan, es porque tienen de alguna manera un conocimiento, se le llama conocimiento empírico, ¿okay? Lo que proviene de la experiencia de los sentidos es el conocimiento empírico. Y me da mucho gusto de que por fin encuentre una generación que desde el primer cuatrimestre no me deja hablando como Adán Ramones cuando estaba ese programa, el monólogo. Eso es lo bonito. ¿Qué tiene que se extiendan los tiempos? Yo me encargo de reestructurar, nada más apoyarme con las tareas para poder darle seguimiento a los temas. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta antes de cerrar el tema y pasar a la otra asignatura para que me alcance? Voy a dejar, no voy a tocar todavía lo que es lengua, identidad y religión, porque no nos alcanzaría el tiempo, nos extendimos, pero valió la pena. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense muy bien. Vamos en la siguiente asesoría, como ya vamos con estas mismas asignaturas, no nos va a afectar de que la próxima vamos a ver otras materias, no, vamos con estas dos, hasta concluirlas. Tengo que dar espacio a la otra asignatura, porque entonces estaría cayendo en la decisión que también se propuso de nada más una materia, y tenemos que ver las dos. Por eso estoy dejando pendiente para la siguiente clase lo que viene ahí en el temario, para empezar con teoría general del Estado. ¿Sí me explico? Para tener ahí homologado el avance en cada una de las asignaturas. La tarea, jóvenes, por favor, somos un grupo, somos un equipo, tenemos también ahí WhatsApp, de alguna manera compartan el compañero está llevando a cabo también una grabación con video, si quieren también compartir por audio nada más, porque tiene que ver la capacidad, ¿no?, de la memoria del celular o qué sé yo, al descargarlo, como sea, pero compártanse la información si son tan amables. Ok, pasamos entonces ahora, compañeros, al seguimiento. Sí, compartirse, esa era las que empezaron a anotar, yo creo que pensaron que les iba a decir investigar esto, es nada más que se compartan la información. Hoy, por ejemplo, en la tarea que nos encargó, yo todavía tengo la socialización secundaria y socialización terciaria. La socialización secundaria y terciaria es pero ya se habló. La evolución de cómo desde no tener conciencia, se pierde la conciencia hasta asumir la responsabilidad o consecuencias de mis acciones tomadas ya con conciencia. El nivel cómo va gradualmente evolucionando. Teoría general del Estado. Qué bonito es ver cuando pasan por este sentimiento que todos pasamos. Ay, yo quiero ver qué es el derecho familiar, habla de qué es el negocio, qué es la adopción, no, poco a poco. Díganos cómo se ejecuta, cómo se cumplimenta una orden de aprehensión, qué dice el Código Nacional de Procedimientos Penales entre el primer respondiente, qué es una cadena de custodia, poco a poco, Teoría general del Estado. ¿Alguien voluntario que me apoye, por favor, en materia de retroalimentación?
diciendo el concepto que manejé de Estado, por favor. Sociedad política organizada que posee un poder de mando y cuyos elementos estructurales son territorio, población, gobierno y soberanía. La intención de hoy, en teoría general del Estado, es explicar los elementos que lo integran. Obviamente estamos hablando del Estado mexicano. Y de acuerdo al concepto, sociedad jurídica organizada que posee un poder de mando y cuyos elementos son territorio, población, gobierno y soberanía. Voy a explicar estos 4 elementos de una manera objetiva, clara, pero por favor, yo para respetar los tiempos, pero si hay alguna duda, por favor no se queden con ella, preguntan, y si es necesario suspender o algo, por mí yo le podemos dar hasta las 9, pero también debo ser respetuoso de los tiempos, pero sí, por favor, eso me tiene con mucho pendiente, no se queden con dudas, ¿de acuerdo? Para yo tener la certeza al menos de que cuando les pregunte, cuando los evalúen, por mí no va a estar la inquietud o la falta de respuestas, porque ya se me olvidó, porque no estudió, pero menos porque no lo estudió. ¿Sale? Ok, compañeros, el Estado. Comentábamos en la clase pasada los antecedentes históricos, hablábamos de los griegos, ¿verdad? Grecia es la cuna de la democracia, los distintos sistemas de gobierno que emergen, sobre todo por influencia de la filosofía antigua de Sócrates, Platón y Aristóteles. Les comentaba yo que la obra La República de Platón es la que nos establece que los filósofos deben ser los únicos gobernantes, los guerreros deben ser, como quien dice actualmente, la defensa nacional, y los artesanos, la clase trabajadora, es el ciudadano. Y luego también les comenté que paralelamente los distintos sistemas de gobierno obedecen a la historia, tradición, usos y costumbres de cada entidad. Y afirmamos que también en la actualidad la palabra Estado se está mal empleando. Decimos, el Estado de Chihuahua es entidad federativa, solamente hay un Estado, que es el Estado mexicano, la nación, el país, México. ¿Okay? Recordemos que México proviene del término mexica, que es como se destinaba a los aztecas, y una vez de que logramos la independencia en tributo a los aztecas, decidimos llamar a nuestra recién nación independiente como México. Eso lo vamos a ver en la historia del derecho mexicano. Bueno, Estado tiene 4 elementos, ¿ok? Vamos a explicar qué establece la Constitución en base a estos elementos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que me tengo que aprender de memoria? Si así quieren que se lo diga, para acreditar la evaluación y tener un conocimiento básico como licenciado o licenciada en Derecho de esta asignatura. El Estado mexicano tiene estos 4 elementos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El primero, territorio. ¿Qué es el territorio? La superficie donde tierra que tenemos, donde empieza, donde termina. Es el espacio físico. El territorio se entiende como el espacio físico y geográfico en el cual el poder público ejerce su autoridad. Esa es la definición. El poder público ejerce su autoridad. No se los voy a dictar, se los voy a explicar así de una manera pausada. El territorio concretamente es el espacio físico donde el gobierno aplica su autoridad. De norte a sur, de este a oeste. ¿Qué tenemos al norte? Baja California. Norte. ¿Qué tenemos al sur? Yucatán. ¿No? Hay que tomar unas clases de geografía, ¿verdad? También. Ok. Todo lo que colinda, todo lo que es la delimitación del país, geográficamente hablando,
ese espacio físico, es el territorio. Es lo que comprende como elemento territorio todo ese espacio físico. Ese espacio físico, compañeros, ese territorio, se resume actualmente en 32 entidades federativas. Antes eran 31 entidades federativas y un distrito federal. Pero desaparece el Distrito Federal, se convierte en Ciudad de México. En este caso, estamos manejando, Estado de México, perdón, 32 entidades federativas. Las 32 entidades federativas en conjunto integran el territorio del Estado mexicano. ¿Ok? Eso es territorio como elemento del Estado mexicano. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Población. ¿Qué es la población? Sencillo. Son los habitantes del territorio mexicano. ¿Cómo va agarrando forma? La población son los habitantes, no estoy diciendo ni ciudadanos ni mexicanos, no, son los habitantes del territorio mexicano. Es decir, toda persona que se encuentre pisando el territorio se considera parte de la población. ¿Así vamos bien? La población nada más se divide en dos tipos: mexicanos y extranjeros. Oiga, pero ¿qué chinos hay? Extranjeros. ¿Ok? Mexicanos y extranjeros. Más adelante, en temas de derecho constitucional, vamos a hablar sobre cuál es la forma de adquirir la ciudadanía, cuál es la diferencia entre ser mexicano por nacimiento, por naturalización. Eso lo vamos a dejar todavía para derecho constitucional. Ahorita nos limitamos a lo que corresponde, que la población como elemento del Estado mexicano son los habitantes del territorio, y los habitantes del territorio o son mexicanos o son extranjeros. Y los que son mexicanos son por nacimiento o por naturalización. Y eso lo voy a explicar después. Ahorita nada más, con esta información nos vamos a quedar. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Tercer elemento, gobierno. ¿Qué vamos a entender por gobierno? El sistema de administración pública. El gobierno es el sistema de administración pública que administra el poder ejecutivo, exclusivamente el poder ejecutivo. En derecho constitucional, compañeros, también vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de los tres poderes de la Unión, incluyendo, pues, desgraciadamente, algunas reformas que andan afectando, pero vamos a verlo. Ahorita vamos a entender lo siguiente: el gobierno es ese sistema que se encarga de direccionar, de organizar la administración pública. Tenemos una asignatura que así se llama Administración Pública, en la que vamos a entender todos los tipos de organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados, paraestatales, autónomos, y que a fin de cuentas todos esos organismos que integran el aparato gubernamental, que a su vez ejercen la administración pública, tienen un solo fin: el bienestar social. Entonces, el gobierno es el sistema implementado para lograr el bienestar social ¿de quién? De la población. ¿En dónde? En el territorio que pertenece al Estado mexicano. ¿Ok? Es el gobierno que está en turno impuesto dentro de una nación. Nosotros somos un sistema de gobierno federalista o presidencialista, como lo quieran llamar. En otros países hay gobiernos monárquicos, imperiales, cancillerías, ¿okay? Otro tipo de ideología e implementación de política. En nuestro caso, nuestro gobierno se identifica como un sistema
federalista o presidencialista. ¿Qué quiere decir? Que es un gobierno representativo, democrático y federal, donde los ciudadanos eligen a sus representantes que van a ser los gobernantes y van a representar la voluntad del pueblo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo llegan a esa representación? Por medio de el sufragio. El término correcto de voto es sufragio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y por último, tenemos, y no menos importante, la soberanía. La soberanía, compañeros, es el poder supremo que tiene una nación para hacer respetar su legislación interna. ¿Perdón? No, que ya se calmó el ruido del camión. Ya está como. Sí, que ya se fueron. Yo en lugar de entrar aquí, yo quería subir el camión. Nada más hablar. Entonces, la soberanía, compañeros, es el poder supremo que tiene toda nación, en este caso hablamos de la nación mexicana, para hacer respetar la legislación interna, es decir, el derecho interno. ¿Cómo es importante, compañeros, de veras? Es importantísimo Para hacer respetar el derecho interno, la legislación interna o derecho interno. ¿Okay? Si gustan, yo porque lo hago a manera de explicación, pero de aquí en lo sucesivo les dicto si eso los hace entender más. Pues que no se nos olvide. O como que maestra de grabación. Qué importante, ya para terminar, no descartar la soberanía. Nuestra soberanía, compañeros, la soberanía mexicana en particular, una soberanía muy prestigiada desde los inicios de nuestra historia, ha sido pisoteada. Ha sido invadida, ha sido colonizada, ha sido arrebatada, Vendida. ha sido humillada. Entonces, tenemos que rescatar, y para eso existe el maravilloso derecho internacional, público y privado, para hacer respetar la soberanía, el derecho interno. Nadie, ninguna autoridad extranjera le tiene ni le va a decir a México cómo gobernarse, cómo administrarse, cómo hacer sus propios actos jurídicos, siempre y cuando, o a excepción de que se trate de una relación de tratado internacional. En un tratado internacional nos ponemos de acuerdo los representantes de 2 o más países. ¿Cómo la ves? Sin violentar tu derecho interno ni violentar el mío. ¿Qué te parece si hacemos un convenio para el comercio de X producto, donde establecemos de común acuerdo absoluto arancel? ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces no se violenta tu derecho interno ni el mío, nos vamos por este lineamiento. Ya se los explicaré en su momento. Pero fuera de ahí, ningún país tiene por qué intrometerse, inmiscuirse en asuntos política y jurídicamente autónomos, independientes. En Historia Universal vamos a ver una doctrina maravillosa que dice lo contrario, que dice, es la teoría de James Monroe, América para los americanos. O sea que si yo, representante del gobierno americano, considero que mi intervención es necesaria para ayudarles a quien ni siquiera me está pidiendo que yo intervenga, lo voy a hacer. ¿Okay? Entonces tenemos que defendernos de este tipo de naciones que nada más andan entrometiéndose en lo que no les importa, por decirlo de una manera coloquial. Eso lo aplica mucho a Estados Unidos, ¿no? De hecho, y en nuestro país vecino. Y poco a poco les voy a ir enseñando, vamos a ir viendo en historia cómo nos tiene, cómo nos tiene condicionados, vamos a hablar así, sometidos en todos los aspectos políticos y económicos. Todos. Cuando llegue el momento de explicar el TEMEC, que antes el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vamos a ver lo poquito que se ha rescatado dentro de una igualdad internacional. Se supone que tú tienes tu soberanía y yo tengo la mía. Estamos en postura igual, porque es el poder supremo donde no hay alguien jerárquicamente superior, o estamos en condiciones de decidir para el bien de nuestras naciones que representamos. ¿Por qué tú vas a tomar la batuta? Porque a fin de cuentas tú tienes que decidir lo que se va a aplicar para los dos.
México siempre termina cediendo. Da coraje, pero a veces no tenemos otra alternativa. Poco a poco iremos entendiendo este punto, o al menos en lo que me corresponde explicar. Por lo pronto nos quedamos con el término soberanía como ese poder supremo donde nosotros hacemos respetar como nación nuestro derecho interno frente a la jurisdicción o legislación extranjera. Nadie puede intervenir en nuestra soberanía sin autorización, nadie puede ejercer ni un acto sin autorización. Es más, nadie puede incluso establecer una empresa o negocio, siendo extranjero legalmente establecido, si no cumple con ciertos requisitos constitucionales que garantizan una protección del derecho interno. Se habla hasta de espionaje, se habla de terrorismo. ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas son gente que no pertenece a este territorio, que les damos la oportunidad de ingresar a nuestra soberanía para alguna actividad lícita. Los tenemos que tener bien checaditos, bien vigilados, bien controlados. ¿Desde dónde van a vivir? ¿Qué territorio? ¿Qué casa puede comprar? Es más, ¿cuánto puede medir la propiedad que tiene un extranjero, una casa de un extranjero? Porque hasta eso está limitado. El número de metros de altura de las viviendas también está, de las ventanas está en el código civil. Ya poco a poco iremos viendo eso en lo que se llama gestión de negocios. Por lo pronto, compañeros, ¿alguna pregunta sobre estos elementos del Estado mexicano? Una pregunta ahí como ejemplo de lo de soberanía. Se habla que cuando vinieron cuando entregaron al Mayo, que violaron la soberanía. ¿Es cierto? Yo creo que saben más de ese tema. Pero es que lo entregaron de aquí, pero... En la situación en particular, ahí es una violación pero a los derechos humanos, porque el procedimiento se hizo de una manera incorrecta, apegándose a un tratado internacional que sí existe, pero que no está fundamentada, que por la situación en la que ellos fundamentaron su extradición, lo tomaron sin respetar el derecho de audiencia al que todavía estaba aplazado, y por lo tanto México cedió políticamente o por la razón que sea, que desconozco, autorizar esa intervención. Estuvo autorizada. No se invadió soberanía porque el gobierno norteamericano ingresó previa consulta, bueno, les voy a decir previa petición. México fue el que pidió se hizo de la vista gorda en esto que les estoy diciendo, para que se llevara a cabo cuanto antes posible esa situación, que fue evidente. Pero aquí no sirve un ejemplo de violación a la soberanía porque uno mismo lo pidió, uno mismo está pidiendo el apoyo. Se llama cooperación internacional, este tipo de acciones. Se le llama cooperación internacional. ¿Okay? La cooperación internacional es favores entre las naciones, favores que a lo mejor en ese momento no te va a cobrar, pero después, o incluso otra administración. Oye, tal presidente en tal año te hizo este favor, ahora yo que soy el presidente necesito cobrarte ese favor. También se vale. Es la cooperación internacional. Pero una invasión de soberanía, un ejemplo histórico, la invasión de Norteamérica en 1846, cuando tuvimos la guerra con Estados Unidos gracias al despotismo de Antonio López de Santana. Es un ejemplo de la invasión a nuestra soberanía. Otro ejemplo fue la guerra de los pasteles, cuando los franceses se dejaron venir y entraron aquí por Veracruz, a nuestro mar territorial, amenazando con disparar, iniciar la guerra, si Santana no les pagaba los 600,000 pesos que causaron de daños los miembros del ejército a una pastelería y pidió una disculpa pública. ¿Ok? Por ejemplo, ahí sí es ingreso de también, ¿no? Cuando dieron la embajada. Eso también, recordemos que la embajada es un territorio diplomáticamente soberano. O sea, se oye muy extremo, pero o sea, acuérdense que los derechos y las situaciones se deben a un reconocimiento. Si hay una norma que así lo establece y una autoridad que lo reconoce, existe jurídicamente. Porque ustedes dirán, es que está ubicado en territorio, o sea, geográficamente está ubicado en un territorio ajeno, pero se considera embajada, consulado, el apartado que es de representación de nuestra nación, o sea, que es territorio mexicano, por decir un ejemplo. Cuando también ingresas de manera ilícita a una embajada, al consulado, o de alguna manera haces un acto no autorizado ante un agente diplomático, se considera invasión en el aspecto legal de la soberanía del derecho interno, porque a fin de cuentas no estás respetando los lineamientos que están marcados como si estuvieses en el territorio.
esos detallitos tan simples de que, ay, qué exagerado, ay, es que eso como que nada que ver, o quién se va a dar cuenta, o a quién le va a preocupar eso, son detalles de dignidad nacional. Dignidad nacional. La dignidad nacional la vamos a ver también en la historia y cómo hemos mentido y seguimos mintiendo incluso en la enseñanza de nuestra historia por mantener la dignidad nacional. O sea, tener un respeto frente a las demás naciones, porque si no, nos vuelven a colonizar o nos desaparecen. Así como lo escuchen, tenemos que defender nuestro territorio de una manera barbárica, diplomáticamente, pero preparados para cualquier cosa, incluyendo la guerra. Por eso nuestra Constitución, en el artículo 135 y en el artículo 136, establece las condiciones para que cuando haya un desacato, haya una insurrección del pueblo hacia el gobierno, y esto ocasiona incluso una declaración de guerra, qué procedimientos se deben tomar para que no desaparezca el orden jurídico y no caigamos en una anarquía. Hasta eso lo tiene que contemplar la Constitución, porque debe mantener a toda costa su soberanía, tanto de respeto a la población, o sea, nosotros mismos respetar el derecho interno, y sobre todo del extranjero. Qué difícil, ¿eh? Es difícil porque ya nos agarraron el modo, por así decirlo, nos tienen bien condicionados. Les vengo para que me entiendan, no estás de acuerdo, entonces págame, te daré una externa, pero una sola exhibición. No, pues no tengo. Entonces no estés poniéndote en contra y te voy a seguir prestando para que me entiendan. Vaya, en su momento vamos a ver esas condiciones, pero explicado como debe ser. No sé, compañeros, si hay alguna otra duda. De mi parte sería todo. No les voy a encargar tarea de defender el Estado. Esto era lo más importante. Salud. Y en la siguiente reunión vamos a darle seguimiento a lo que quedó de sociología y vamos a ver otros temas relacionados con teoría del Estado. Bueno, tengan una excelente tarde. Analícenlo, piénsenlo. Si no tienen así mucho, si tienen tiempo y en la mejor de las intenciones, por favor, pónganse a repasar, a reproducir los audios, los videos. Encuentren, vayan con esa decisión. Voy a encontrar una sola contradicción del asesor. Lo reto, ninguna van a encontrar. A ver si así ya los hago que reproduzcan varias veces el sistema.